mundo, ¿verdad? Sobre todo a los organizadores y organizadoras de este evento. He escuchado hablar de las cabachuelas, del proyecto Las Cabachuelas desde hace años, gracias a mi colega y hermano René Rodríguez Ramos, que siempre me ha dicho cosas muy positivas, interesantes de acá. Y pues, de verdad, agradezco profundamente la invitación. Para mí es un honor, es un placer. Me encanta hablar sobre las cosas que hago y compartirlas con la gente, ¿no? Para que se conozca un poquito más sobre nuestras historias antiguas. Pues hoy vengo a hablarles sobre la domesticación inicial del Caribe y Puerto Rico, entre 5.800 y 2.000 años atrás. Estamos hablando de ese periodo en que el Caribe comenzó a ser poblado por gente, ¿no? Hemos estado escuchando, ¿verdad?, durante toda la mañana y una parte de la tarde, esta historia natural fascinante que caracteriza al Caribe, a Puerto Rico y a las cabachuelas aquí en Morovis, pero entonces vamos a agregar por un rato, ¿no?, este componente humano, cómo llega esta gente a las islas del Caribe, cómo llegan a Puerto Rico y cómo comienzan a integrarse ambas cosas, ¿no? El ambiente natural, geográfico de esta región y la gente, y cómo todo comienza a cambiar. ¿Ok? Esto lo voy a hacer, esta pequeña historia, bueno, realmente esto es una sinopsis, es una cosa bien breve que voy a presentarles. La voy a enfocar, la voy a dirigir a una de las áreas de investigación que yo he venido trabajando, que es la paleoetnobotánica, esa palabra tan difícil que no le sale a casi nadie, ¿ok? A veces yo mismo me confundo. Y bueno, antes de continuar, les comento rápidamente, paleoetnobotánica es algo simple, es el estudio de las interrelaciones históricas entre la gente y su mundo vegetal, y el mundo vegetal, las plantas. Hay multiplicidad de tópicos y temas, ¿verdad?, que uno puede estudiar desde esa perspectiva, pero esta presentación la voy a enfocar en lo que es esa interrelación entre seres humanos y plantas, pero sobre todo plantas con importancia, o que son importantes o fueron importantes por sus atributos, ¿verdad?, alimenticios, o su valor alimenticio para los pueblos indígenas de las islas del Caribe. Y como les dije hace un rato, voy a enfocarme en lo que sería ese periodo, esa fase inicial de la ocupación de las islas por parte de estos grupos humanos que arribaron al Caribe. En el caso de Puerto Rico, bueno, de las islas en general, ¿verdad?, incluyendo desde Trinidad y Tobago hasta Cuba. Las Bahamas, a veces yo incluyo las Bahamas como parte del Caribe, a veces no. Técnicamente no lo son, pero sí. O sea, hemos trabajado también en las Islas Bahamas. Pero los contextos más antiguos que se conocen, ¿verdad?, de la presencia humana en las islas del Caribe se encuentran en Trinidad y Tobago, algunos contextos también antiguos en Cuba, y ya me imagino que estarán atando o juntando puntitos, ¿no? Son los dos puntos más cercanos al continente. Pero, increíblemente, Puerto Rico, ¿verdad?, y todo el noreste antillano hasta las islas de San Martín, tiene posiblemente, después de Trinidad y Tobago, las fechas más antiguas de estas ocupaciones iniciales de las islas del Caribe. Así que esa franja rosada que se ve ahí, en esta tabla cronológica, ¿verdad?, para las Antillas, representa eso, ¿no?, esa etapa inicial. Y para que tengan una idea, ¿verdad?, esta ya es la etapa en la que llegan los primeros europeos a las islas del Caribe. Visto de otra manera, ahora sí, de abajo hacia arriba, esta es la etapa más antigua del poblamiento de las islas, y allá nos encontramos de nuevo con la invasión europea de las islas del Caribe en 1492-1493. Esta tabla es bien interesante, pero no es motivo de conversación y discusión hoy. Es súper interesante porque es un contraste entre los modelos tradicionales de la arqueología que se han aplicado siempre, ¿verdad?, para entender estos grupos indígenas en las islas del Caribe, versus la nueva información producida por muchas investigaciones locales, ¿verdad?, y que han sido sintetizadas por el doctor René Rodríguez Ramos en algunos de sus obras, incluyendo su libro del año 2010. Pero nada, eso es motivo para otra charla, exclusivamente para hablar de él. Yo me imagino, ¿verdad?, que a muchos de ustedes, si se educaron aquí en Puerto Rico, ya sea en el sistema público o en el privado, les ha pasado lo mismo que a mí.
Y bueno, y es que cuando en la escuela se nos enseñó sobre estos primeros pobladores de las islas del Caribe, siempre se nos dijo que eran sociedades simples, ¿verdad? De cazadores, pescadores y recolectores, que básicamente se movían de un lugar a otro en las islas en función de la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? En distintas temporadas del año. Bueno, es lo que se le conoce como pueblos arcaicos, y arcaicos en el contexto de la antropología y de la arqueología pues significa básicamente eso, ¿no? Es dentro de la escala de evolución sociocultural en todas partes del mundo, sería, vamos a decir, la etapa más temprana, más antigua. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que más o menos nos han enseñado a nosotros en la escuela, ¿verdad? Tú eres arcaico, eres viejo. Y entonces, como les dije, estoy enfocando esta breve charla en lo que es el uso de plantas y la relación que tienen estas plantas alimenticias con la gente y qué cosas ocurren a partir de esas interrelaciones. Y bueno, para entender un poco ese poblamiento inicial de las islas del Caribe, miremos un momentito alrededor en lo que sería el circuncaribe continental. Y para que tengan una idea, entre 7000, a partir de los 7000 años antes de Cristo, antes de nuestra era, ya en lo que es la región de México, había sido domesticado el maíz. La yuca, que es una planta sudamericana que fue originalmente domesticada al sur del río Amazonas, ya había llegado a México, o sea, ya había viajado por toda Centroamérica hasta llegar a México. Y en otras áreas del sur de Centroamérica, por ejemplo, había plantas bien importantes, ¿no? Estaba el maíz, estaban los ajíes, y también habían algunas plantas silvestres muy importantes que se siguieron utilizando aun cuando ya habían plantas domésticas en esos contextos, ¿verdad?, culinarios o alimentarios. Y por lo menos hasta el 2010, 2012 se desconocía qué estaba ocurriendo en el noreste de Sudamérica, ¿verdad? Eso incluye la región actual de Venezuela y esa área de Trinidad y Tobago, que está bien cerquita de Venezuela. Pero básicamente nos quedaba claro, o nos queda claro con este tipo de ilustraciones, ¿verdad? Esas ilustraciones no están ahí porque a mí me da la gana. Dentro de cada uno de esos cuadros hay como 80, 90 trabajos de investigación que recopilé, que fueron los que permitieron hacer esa ultrasíntesis que está ahí, ¿no? Pues podemos ver que antes del poblamiento inicial de las islas del Caribe, las plantas domésticas más importantes de las Américas ya estaban circulando de Sudamérica a Norteamérica, de Norteamérica a Sudamérica, y claro, incluyendo México, porque México está en la frontera entre Norteamérica y Centroamérica. Y estaban circulando no necesariamente porque había gente migrando, moviéndose, ¿verdad?, como comunidades de un lugar a otro, sino porque a través de esa interacción entre comunidades, estas nuevas invenciones humanas se van transmitiendo, ¿verdad?, como si fuera una carrera de relevos. El pase del batón, así va ocurriendo este tipo de dispersión de inventos, ¿verdad?, invenciones humanas como esta. Y pues teniendo eso presente, estando yo en México, terminando mi doctorado, me enfoqué, ¿verdad?, en el análisis de algunos de estos restos botánicos que usamos en la paleobotánica. En este caso trabajé con almidones, que son carbohidratos producidos por todas las plantas, pero que de manera muy interesante son producidos en grandes cantidades, principalmente en tubérculos, rizomas, raíces, en algunos tallos de algunas plantas, ¿verdad? Y se almacenan en esos lugares, y en las semillas, en algunos frutos. ¿Qué pasa? Que en la alimentación, en la historia de la alimentación global, mundial, todos sabemos, a estas alturas, que las principales plantas alimenticias siempre han sido plantas amiláceas o ricas en almidón. Podemos recordar fácilmente, ¿verdad?, en el sureste asiático el arroz, el plátano, el guineo, en África los ñames, algunas habichuelas y otros tubérculos, en Oceanía por allá la malanga,
etcétera. Y si nos vamos a América, pues las papas en la zona andina, la yuca, la batata en las tierras bajas neotropicales. En Centroamérica, pues otros tubérculos, pero también el maíz, un montón de frijoles, etcétera. Y si seguimos, bueno, si hacemos el recorrido a nivel global, se van a dar cuenta que... Así que por eso fue que yo escogí esta técnica, para desarrollarla aún más durante mi investigación doctoral, porque en esa época, cuando yo estuve estudiando por allá, una de las carencias que teníamos acá en las islas del Caribe es que después de 20, 25 años de estudios paleobotánicos, ¿verdad?, y otras investigadoras importantes, era muy poco o nada lo que sabíamos acerca de las principales plantas alimenticias de los grupos humanos que vivieron acá. Sí teníamos información sobre árboles frutales, ¿verdad?, y algunos frutos que sí han podido ser recolectados en investigaciones arqueológicas a través de las excavaciones, pedazos de frutos, de semillas, etc. Pero todas estas plantas amiláceas, sobre todo las más importantes para las tierras bajas neotropicales, son tubérculos, y los tubérculos difícilmente se preservan en contextos bajo tierra, ¿verdad?, por el alto grado de dinamismo, de actividad orgánica que ocurre en estos espacios, en estos lugares enterrados. Así que esta técnica prometía, pero no había mucha información. Finalmente, gran parte de mi investigación doctoral consistió en desarrollar la técnica para poder identificar plantas y recuperar estos restos botánicos en contextos arqueológicos. El análisis que yo hago es un análisis morfométrico, ¿verdad?, bidimensional. Y estas son algunas de las variables que nosotros utilizamos, pero básicamente lo que quería era que vieran ustedes la diversidad morfométrica tan grande que puede haber entre los almidones producidos por distintas plantas, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, pueden buscar en la literatura publicada en internet, hay un montón de literatura gratuita sobre esto, y al final yo voy a poner unos QR codes de 2 sitios, páginas web, en donde están todos mis trabajos, que podrían consultarlos gratuitamente también, ¿okay? Y nosotros, además de hacer este análisis, ¿verdad?, primero con plantas modernas, estableciendo colecciones comparativas para poder identificar residuos antiguos, nosotros también, además de coger esos almidones bonitos y clasificarlos y caracterizarlos, también sometemos esos almidones y los órganos de donde provienen esos almidones a distintos estudios experimentales. Porque nosotros tenemos que explicar, cuando encontramos esos almidones en contextos arqueológicos, cómo fue posible que se preservaran en esos lugares, ¿no?, después de cientos o miles de años, pero más importante, después de haber pasado por procesos agresivos de destrucción, ¿no?, como es la cocción, el hervido, el tostado, el simple acto de moler un grano, ¿ok? Porque los almidones no son diamantes, se pueden destruir con bastante facilidad. Así que eso nos ha permitido ya no solo identificar las plantas a partir de los almidones que encontramos de ellas, sino que en algunos casos, con estos estudios experimentales que hemos hecho, no solo yo, sino un montón de gente alrededor del mundo, hemos logrado identificar alguna serie de señas o patrones de, vamos a decir, de afectación, no sé cómo describirlo, que nos permite inferir, cuando vemos eso mismo en contextos antiguos, en almidones antiguos, ya no solo qué planta es la que produjo el almidón, sino qué procesos de cocción y de manipulación de estas plantas o de estos órganos fueron posiblemente, ¿verdad?, desarrollados. Así que tenemos 2 elementos bien interesantes ahí: podemos identificar plantas y podemos identificar, o por lo menos inferir, ciertos procesos, ¿verdad?, culinarios o prácticas culinarias. Pues dicho eso, ahora voy a hablarles un poquito, voy a hacerles, como decía al principio, una mega síntesis de los resultados que hemos obtenido desde el año 2005 hasta acá en varias de estas localidades arqueológicas bien antiguas de las islas del Caribe, incluyendo 3 de Puerto Rico. Una de ellas, no aquí, no es en Las Cavachuelas, pero es en el Carso del Norte. Cuando yo estaba viendo estas diapositivas, yo dije, no, yo tengo que decir algo que sea cercano por lo menos a Las Cavachuelas, porque si no me van a guindar ahí. Y dije, pues sí, Cueva Ventana. Yo sé que no es lo mismo, ¿verdad? Cueva Ventana está por allá, pero
pero es interesante y van a ver por qué. Trabajamos, ¿verdad? Voy a presentar sobre el sitio, una localidad arqueológica en la isla de Trinidad y Tobago que se llama Saint John. Ese es posiblemente el sitio hasta ahora más antiguo de todas las islas del Caribe, 8.000 años antes del presente, 6.000 años antes de nuestra era. Y 3 sitios de Puerto Rico, como les dije, ahí aparece Cueva Clara, pero básicamente es Cueva Ventana. La localidad de Maruca, que se encuentra en el actual municipio de Ponce, y en la isla de Vieques, el conocido sitio Puerto Ferro, que es un lugar que se puede visitar, incluso hay una piedra bien grande allí, y uno puede ir y visitarla. Y en la isla de Saba, que está al sur de San Martín, ahí trabajé el sitio de Plum Peace. Saba es una isla, es un volcán, básicamente, ¿no? Es un peñón que hay allí, y ese sitio está en una de las laderas de esa isla. Pues el sitio de Maruca es un sitio que actualmente está bajo un estacionamiento de un centro comercial, lo que queda, pero hasta ahora no, porque creo que aquí en La Tembladera han obtenido una serie de fechas más recientes que ubican a algunas de estas cuevas como posiblemente una de esas localidades, ¿verdad?, de estos pequeños poblados antiguos, más antiguos de Puerto Rico. Pero Maruca en Ponce es un poblado en el cual se encontraron incluso huellas de casas, áreas de enterramiento muy bien delimitadas, o sea, unas áreas que se habían ya destinado para eso, áreas de cocina, donde se cocinaban los alimentos y eso, y se preparaban. Así que es un asentamiento bien interesante porque está a cielo abierto, no está dentro de una cueva. Y si uno viera este tipo de sitio arqueológico actualmente sin tener, ¿verdad?, de antemano información sobre el mismo, y uno empieza a excavarlo como arqueólogo, yo podría clasificar ese sitio como un sitio taíno, por ejemplo, porque tiene todas esas cualidades. La diferencia es que ahí, particularmente ahí, no hay cerámica, y que las fechas, obviamente después de que se sacaron las fechas fue cuando se supo todo, ¿no? Las fechas eran muy antiguas y muy consistentes, o sea, no era una sola fecha antigua, sino que el sitio de manera consistente tenía fechas bastante antiguas, entre 3.000 y 900 años antes de nuestra era. Pues de ese sitio trabajamos estos materiales, principalmente materiales asociados con el maceramiento o el molido de cosas, digamos vegetales. Cuando yo hice este estudio, yo partía de la premisa de que esto era un sitio arcaico y que lo que iba a encontrar eran restos microbotánicos de plantas silvestres, de frutas o de plantas silvestres, ¿okay? Así que me enfoqué en utensilios asociados con el molido de recursos vegetales. El sitio de Puerto Ferro, en Vieques, que está por allí. ¿Cuál de ellos? Creo que es por aquí. ¿Ok? Y hay otros entre comillas alrededor, ¿verdad?, para que vean la relación espacial entre ellos. Y el tipo de material que trabajé, como pueden ver, es muy parecido al del otro sitio, al de Maruca en Ponce, y asociados al mismo tipo también ¿verdad?, de uso Iba a brincar la cueva y eso de acá, pero no. Y entonces está el sitio de Cueva Ventana, excavado por Reniel, y aquí sí trabajé con una diversidad un poco más amplia de objetos asociados, ¿verdad?, al procesamiento de plantas. Trabajé con restos, con objetos de moler, pero también con algunos raspadores de concha y de piedra que nosotros presumíamos que habían sido utilizados para raspar la corteza de tubérculos y cosas como esa, ¿no? Y este es el sitio en la isla de Saba, que los materiales que trabajé fueron básicamente materiales de molienda, pero ahí sí hay un objeto de molienda especial, es un objeto distinto a los demás porque fue fabricado y fue hecho, ¿verdad?, con una forma muy particular. Es un tipo de mano para moler que se encuentra en algunas otras islas del Caribe, pero asociados a contextos que se han interpretado como rituales o contextos especiales, no de uso cotidiano, sino para momentos y actividades especiales. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en ese tipo de localidades? Bueno, en el año 2005,
que fue cuando salieron los primeros resultados. Hoy fue que me vine a dar cuenta que han pasado 20 años desde que publiqué esto. Para mí esto fue hace 2 años, hermano. Como pasa el tiempo, está brutal. El primer trabajo que hicimos fue mostrando los resultados de estos 2 sitios, como les dije, Maruca y Puerto Ferro. Y que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que al principio hice un recorrido bien breve por el continente de qué era lo que había, qué estaba ocurriendo en términos de dispersión y movimiento de plantas domésticas y eso. Pues yo no me imaginaba que fuéramos a encontrar plantas domésticas en estos sitios antiguos de las islas del Caribe, pero sí ocurrió. Y obviamente cuando estos resultados salieron, pues la comunidad científica de las islas del Caribe se quedó así, tú sabes, ¿cómo es? Empezaron a revolotear por ahí y asustados, ¿no? Todo el mundo, porque la presencia de plantas domésticas en estos contextos implica que todas las explicaciones, ¿verdad?, teóricas que se han hecho sobre el desarrollo, el origen y desarrollo de las culturas indígenas de Puerto Rico, pues en su sustrato, en lo que sería su basamento, cambia completamente. Y si esa parte de abajo de esa explicación cambia, pues todo lo demás, directa o indirectamente, de una u otra forma cambia también, ¿no? Así que nosotros, cuando hicimos estos primeros hallazgos de plantas domésticas en estos contextos antillanos, básicamente dijimos, mira, esto puede haber sido que 2 o 3 grupos de esos indígenas que entraron a las islas del Caribe, pues sí, tenían acceso a estas plantas domésticas, pero quizás gran parte de otros sitios y de otros poblados en las islas del Caribe, pues vivían ese modo de vida cazador, pescador y recolector. Pero el asunto fue que cuando empezamos a añadir más localidades de estas así bien antiguas a nuestras investigaciones, empezamos a encontrar que en todas ellas, y estamos hablando ya no de los trabajos míos nada más, sino de gente haciendo este mismo tipo de trabajo en Cuba y en las islas de San Martín y eso, empezamos a encontrar exactamente lo mismo, ¿no? Así que esta gente estaba ingresando a las islas del Caribe ya con plantas domésticas y con un conocimiento de cómo producirlas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que para mantener algunas de estas plantas era importante que se mantuviera esa conectividad entre islas y posiblemente con las regiones de orígenes de ellos allá en el continente. Y es el caso del maíz. El maíz, después de, cuando tú tienes y produces tu propia semilla, después de 5 o 6 generaciones, esa semilla ya empieza a decaer y las mazorcas empiezan a empobrecer grandemente. Entonces tú tienes que estar renovando constantemente, ¿verdad?, tus recursos. Y también pasa con los frijoles. Hay frijoles que perduran 10, 15 generaciones, pero llega un momento en que empiezan a decaer en términos genéticos. Entonces, para que estas pocas plantas domésticas que esta gente tenía y había ingresado a las islas del Caribe estuvieran ahí constantemente por 500, 600 años con ellos, tenían que estar abiertos esos canales y flujos de interacción para que vamos a decir, ese intercambio genético ocurriera también. Así que empezamos a encontrar plantas como maíz, batata, yuca, frijoles y plantas silvestres o en proceso de domesticación. Estos, por ejemplo, son almidones de cana índica, que es una planta que eventualmente es una planta semidomesticada, así se le conoce, ¿no? Es lo que se le conoce aquí famosamente como maraca, que es una planta silvestrada actualmente, pero que en su momento era una planta, llegó aquí como planta doméstica posiblemente, ¿no? Porque no es una planta de las islas del Caribe, sino de las estribaciones orientales de los Andes. Y también se usaban recursos silvestres como el ñame, algunos ñames de esos silvestres que todavía tenemos por ahí. Y una cosa interesante que fue cuando por primera vez yo empecé a encontrar almidones de esa planta que acá en esta región es muy conocida, el marunguey. Marunguey, palmita de jardín, quizás algunos de ustedes de acá ya no la recuerden, ¿verdad? Porque hay áreas en donde... ¿Ah? ¿Arubaru? No, marunguey. Ese es el nombre, marunguey. Y la van a ver ahorita, porque es que en todo el Carso del Norte la hay. Y es una planta bien interesante y fue ahí donde empecé a encontrarla por primera vez
Y empecé a buscar información etnobotánica sobre ella y me empecé a dar cuenta que en las islas del Caribe los mismos españoles, Bartolomé de las Casas la describió, como los indios de la provincia de Higüey, en la actual República Dominicana, utilizaban el tallo tuberoso, el tallo subterráneo del marunguey, para preparar panes y bollos y sorullos. Y decía Bartolomé de las Casas que en el cacicazgo del Higüey, por ejemplo, el marunguey era igual o más importante que la yuca, ¿ok? Y la batata, que eran las dos plantas más prominentes de allá. Así que ahí yo me empecé a interesar por esta planta, pero pensé que esto era una cosa casual, fortuita, ¿no? Pero no. Entonces empezamos a encontrar todas esas plantas silvestres también, pero combinadas de manera distinta. O sea, cuando uno hace los análisis estos de distribución y estadísticos, ¿verdad?, de ubicuidad de estos resultados, nos empezamos a dar cuenta que aunque estaban esta gente accediendo a algunas de las mismas plantas domésticas, de momento estaban integrando plantas silvestres distintas en sus repertorios culinarios, ¿no? Lo que los empezó a señalar que estaban gestándose también culturas culinarias diversas. No estábamos hablando de una tradición culinaria igual en todas las islas del Caribe, sino que estos pueblitos estaban accediendo a las mismas plantas, pero estaban creando sus propios platillos, ¿no? Y eso es lógico para nosotros hoy en día, pero no para las teorías explicativas que nos han metido en los libros de texto de la escuela, ¿no? Que la yuca era la planta primordial de todas las culturas indígenas del Caribe hasta que llegaron los españoles. ¿Sabes? Tampoco era así. Y entonces en el caso de Cueva Ventana, por ejemplo, ahí empezamos a encontrar también algunos almidones de plantas que sabemos que tienen propiedades medicinales, como Smilax o el bejuco de membrillo, salsaparrilla le dicen por ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces en la isla de Saba tenemos algunas de las mismas plantas domésticas, menos variedad de ellas, pero también tenemos otras plantas silvestres que, como les decía, que pasó en Cueva Ventana, también conocemos que tiene propiedades medicinales. Es el caso de Renegalmia, que aquí en Puerto Rico hay dos especies, alpinia y aromática, y jamaicensis, hay tres también, son tres especies, que son plantas que no tienen, vamos a decir, órganos amiláceos brutales, así que con los cuales uno se puede alimentar, pero tienen ciertas propiedades, se les reconoce ciertas propiedades alimenticias y medicinales que pudieron ser importantes. Pues en estos pueblos empezamos a ver también eso, que no solo esta gente estaba accediendo a estas plantas alimenticias importantes para las tierras bajas neotropicales, sino que localmente estaban accediendo a otros recursos, integrándolo, ya fuese a sus prácticas culinarias o a otros ámbitos culturales, ¿verdad? Como el medicinal, por ejemplo. Pero lo interesante de todo esto es que cuando nosotros vemos el conjunto de plantas utilizados en estos sitios y cuando ubicamos temporalmente a estos conjuntos de plantas, ¿verdad?, y miramos el continente para saber o tener una idea de dónde vinieron estos pueblos y de dónde ingresaron hacia las islas del Caribe, pues por lo menos hasta el día de hoy, la región de la que pudieron haber llegado, por ejemplo, a Puerto Rico, estos primeros pobladores que nosotros hemos estudiado, está principalmente en esta región que ya Renier lo ha dicho en sus conferencias, la región istmo-colombiana, que sería el sur de Panamá, Colombia, y posiblemente haciendo ingreso a las islas en viajes directos a mar abierto. O sea, no necesariamente viajando a través de las islas, como ha sido la explicación más tradicional, sino viajando directamente. Y estas cosas nosotros no las sacamos de las mangas. O sea, usamos las fechas, usamos el tipo para nuestro análisis comparado de los objetos de cocina utilizados para procesar estas plantas. El tipo de objeto que analizamos, que yo les enseñé hace un rato en el Caribe, no ocurre en esta área de Sudamérica, sino ocurría en esas mismas fechas, ocurría solamente en esta región. Y lo más brutal es que la combinación de plantas domésticas del continente, utilizadas en esos artefactos que solamente ocurren en esta región, ese conjunto de plantas en Puerto Rico y en Saba también estaba usándose acá.
estamos hablando de tradiciones culinarias en donde no solo se transportaron las plantas, sino la tecnología para procesarlas y las formas, ¿verdad? Las ideas de cómo hacerlo. ¿Okay? Y se acuerdan de esa planta silvestre que les dije, el marunguey, que es común en esta área. La única otra área de América donde se usa el tallo tuberoso o subterráneo del marunguey es en la región istmo colombiana. Y ahí también hay evidencia microbotánica de marunguey. Así que cuando Reniel y yo hablamos de una posible área de origen de algunos de estos pueblos a las islas del Caribe, sobre todo a Puerto Rico y al noreste del Caribe, es porque hay un conjunto de evidencia que nos apoya un poco, ¿no? Pero estas cosas pueden cambiar. Así que veremos qué va a pasar en los siguientes años, ¿verdad? Sobre esto. Ahora, ahí les estaba hablando de lo que nosotros consideramos fue la etapa final del poblamiento inicial de las islas del Caribe. Suena confuso, pero es que nosotros dividimos el poblamiento original de las islas del Caribe en dos etapas. Una etapa bien antigua, que ocurrió solamente hacia Trinidad y que se mantuvo ese movimiento de gente en las islitas alrededor de Trinidad. Eso ocurrió entre 8.000 y 6.000 años antes de nuestra era, antes del presente, perdón. Y una segunda etapa de internación hacia las islas que comenzó entre 5.500 y 5.000 años atrás. Y fue ahí cuando empezaron a poblarse todas las islas, de manera sostenida, sin parar. O sea, una primera etapa en donde la gente se mueve hacia Trinidad y esa periferia de Trinidad, y 2.500 años después comienzan a poblar de manera persistente, sin parar, el resto de las islas del Caribe, y ahí cae Puerto Rico, ¿ok? Pues habíamos estudiado, por lo menos teníamos una muestra de estos sitios, de esa última etapa del poblamiento original, ¿verdad?, de las islas del Caribe, y tuvimos la oportunidad en el año 2010 de trabajar con los investigadores que estaban excavando el sitio más antiguo de las islas, en Trinidad y Tobago. Obtuvimos material, ¿verdad?, también asociado con procesamiento de plantas. Sometimos a los mismos análisis y encontramos plantas, maíz, batata, aquí no encontramos yuca, por ejemplo, pero encontramos un montón de ají que no habíamos encontrado en Puerto Rico, ¿verdad? Y encontramos maraca, como la encontramos también en Puerto Rico, y lo más interesante también, ¿verdad?, que allá abajo se estaba utilizando el marunguey, aquella planta que yo les decía que apareció en Panamá, que la vimos en Ponce, que la vimos en Vieques, en los sitios más antiguos, y de momento también está allá abajo. Y yo dije, wow, ahora sí. Y ya para esa época yo me había metido de lleno en este tipo de análisis, y ya para 2015, que fue cuando salió publicado este trabajo, ya yo había trabajado como 25 o 30 sitios más de todos los periodos de las islas del Caribe. O sea, ya yo había cubierto básicamente todo. Y ya en ese punto me había dado cuenta que el marunguey era una de esas plantas clave para las, vamos a decir, identidades culinarias de las islas del Caribe. ¿Okay? Pero volviendo, ¿verdad?, a estos contextos bien antiguos, sí nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, a través del tiempo, que estas sociedades había una conectividad entre ellas, aun cuando hubiera gente en la isla de Vieques viviendo simultáneamente, ¿verdad? Y otros en Ponce, Puerto Rico, otros acá en el interior montañoso, en Cueva Ventana. Había gente también viviendo para este mismo periodo en distintas partes de la Española, en Cuba. Pues toda esa gente aparentemente estaban insertos en una red de interacciones interisla, y que constantemente se conectaban con sus lugares de origen en el continente, y había un flujo de plantas y de gente interesante ahí. Y entonces esto, como les decía al inicio, rompe, ¿verdad?, con esta narrativa que hemos aprendido, que se nos enseñó en las escuelas, de que las etapas de desarrollo sociocultural en las islas del Caribe ocurrieron como siempre se nos ha dicho, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿no? Porque en otras partes del mundo es igual, que siempre hubo una primera fase de grupos primitivos, arcaicos, y que después viene el desarrollo
la domesticación de plantas y el desarrollo de la agricultura. Más adelante se van haciendo más complejas esas sociedades y se forman las primeras, vamos a decir, cacicazgos, y de ahí evolucionan a lo que serían ciudades-estados, jefaturas, y hasta el día de hoy, ¿no? Pasando por las monarquías, los señoríos, los sistemas feudales, etc. Pues se trató de explicar la historia antigua de las islas del Caribe utilizando exactamente ese mismo esquema. Se trasladó un esquema continental a las islas del Caribe, excluyendo que estos grupos que habitaron las islas del Caribe, que poblaron las islas del Caribe, venían de un contexto en el cual ya estaba ocurriendo evolución social y cultural, ¿verdad?, por miles de años. Y entonces se descartó por completo también que para la época en que esos primeros pobladores empezaron a arribar a las islas del Caribe, ya por todo el continente estaban corriendo y circulando, como les dije hace un rato, un montón de plantas económicas, ¿verdad?, pero también un montón de información, ideas, tecnologías, y todo eso entró con estos primeros pobladores. Así que nada, esto es un vistazo bien general que les acabo de dar a lo que sería esa historia más temprana de las islas del Caribe y cómo esto a su vez repercutió y comenzó, y lo pueden ver así, ¿no?, como el inicio de esos cambios irreversibles a partir de ese momento, ¿verdad? Porque el hecho de traer plantas domésticas a las islas implica trastocar el orden, ¿verdad?, natural de las cosas que había aquí, porque para sembrar muchas de estas plantas se requiere de cierto grado de impacto a la vegetación de los bosques en las áreas donde uno quiera sembrar, ¿no? Así que aquí empezó todo, no solo porque se estaba impactando de una u otra forma estos bosques para poder producir algunas plantas, sino que a la misma vez se estaba comenzando o accediendo a recursos locales que nunca antes habían tenido esa presión de ningún animal o de ninguna otra fuerza de la naturaleza. Llegan los seres humanos, empiezan a interesarse en esta planta en el Marungay, empiezan a explotarla, se convierte en una planta súper importante a través de toda la historia precolombina de las islas, llega a ser incluso una planta casi tan importante como el maíz y como la yuca. Pueden imaginarse, ¿verdad?, todo lo que pasó. Así que nada, les dejo tengo más diapositivas, pero voy a terminar con esta, ¿verdad?, para que ustedes vean lo dinámico que fue ese proceso de movilidad de personas, pero principalmente de dispersión de cultígenos, de plantas domésticas a través de las Américas, utilizando como ejemplo el maíz. Esto que está aquí es un mapa que yo hice basado como en 80, 70, 80 trabajos que se han hecho en todas las Américas, sobre todo en esta región, en donde se han identificado restos de maíz, ya sea fragmentos, ¿verdad?, macrobotánicos, o restos microbotánicos, incluso moleculares. Y lo que van a ver ahora es una secuencia de flechitas, y esas flechitas están sincronizadas con lo que es la cronología y cómo se fueron moviendo, o sea, cómo se fue moviendo el maíz para un lugar y para otro. Ahí. Y es ahí cuando entra a Puerto Rico. De Puerto Rico se mueve hacia el este del Caribe y hacia el oeste después. ¿Y por qué eso es así? Porque hasta ahora, después de montones de estudios que hemos hecho, todavía en Puerto Rico es donde están las evidencias más antiguas de estas plantas domésticas, en el norte del Caribe. Así que, nada, quería que imaginaran también que por donde bajó el maíz, por esa misma ruta y muchas otras más que no estamos viendo aquí, por ahí mismo subieron un montón de plantas de Sudamérica hacia Centroamérica y Norteamérica. Así que imagínense ese montón de redes, ¿verdad?, de flechas y formas de dispersión, ¿verdad?, que en algunos casos iban ideas, personas, y también se establecían alianzas, y ahí también hay un flujo genético de personas interesantísimo que ahora estamos empezando a reconocer desde la genética antigua, ¿no? Las Islas del Caribe es uno de estos lugares donde más estudios de genética de seres humanos antiguos se ha hecho hasta la actualidad. Y estamos empezando a reconocer ya no solo estos patrones complejos de movilidad de recursos y bienes, ¿verdad?, y recursos vegetales en el caso que yo estudio, sino también de gente. Y con la gente también las ideas,
creación de cosmovisiones, todo eso. Nada, los dejo con esto. Al final voy a buscarles la diapositiva donde aparece, mira, estas son las plantas. Estas son algunas fotos de esas plantas de las cuales estuve hablando para que se vea lo colorido del asunto, ¿no? Este es el marunguey. Parece una palmita. Espérate, que el marunguey ese ya me tiene mías. Pero si aquí mismo en Morovis lo hay. Sí, O sea, todavía lo hay. Ay, perdón. Todavía lo hay. Lo que pasa es que ya René me dijo que no lo ha visto en Cavachuelas y la explicación debe ser antropogénica, o sea, posiblemente lo erradicaron, porque los ganaderos en toda esta región, como el marunguey envenenaba a las vacas y a los toros, las limpiaban las fincas. Pues este es el marunguey y esta es la renealmia o la dunguey, no me acuerdo cómo le llaman el nombre de acá. Pero ven qué colorido debieron haber sido esos huertos de esos primeros pobladores. Nada parecido con esa imagen, esa idea de estos cazadores recolectores buscando, qué sé yo, manatíes. O sea, la cosa es un poco más colorida, más diversa. Y estos son los QR codes que pueden tomar. Me faltan algunos trabajos que no he podido conseguir porque los publiqué en Cuba. Y pues, las revistas están en Cuba, pero no están online, entonces no he vuelto. Pues muchas gracias.